Continuamos con la fisiopatología de los síndromes adrenales. Soy la doctora Graciela Córdoba y les doy la bienvenida a esta clase. Las glándulas suprarrenales son dos estructuras retroperitoneales, la derecha de forma piramidal y la izquierda de forma semilunar. Producen hormonas esteroideas como el cortisol, que ayuda a reaccionar ante el estrés, manteniendo la presión sanguínea y la función cardiovascular, además manteniendo el sistema inmunitario bajo control. Son responsables las hormonas esteroideas de convertir en energía la grasa, los carbohidratos y las proteínas. La corteza suprarrenal segrega hormonas esteroideas de naturaleza lipídica, por lo que sus células presentan abundante retículo endoplasmático liso y mitocondrias. En función de los diferentes tipos celulares y de la función que realizan, puede decirse que aquí existen tres capas de diferente tejido. Por un lado está la zona glomerular de la corteza suprarrenal, que secreta mineralocorticoides como la aldosterona y la desoxicorticosterona, en respuesta a un aumento de los niveles de potasio o descenso del flujo de sangre en los riñones. La aldosterona se libera a la sangre y forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, actuando en el túbulo contorneado distal de la nefrona del riñón, donde regula la concentración de electrolitos en sangre, sobre todo de sodio y de potasio, aumentando la excreción de potasio y la reabsorción de sodio. Así pues, la aldosterona contribuye a regular la presión osmótica. La zona fascicular o intermedia es la capa, como vemos acá, predominante en la corteza suprarrenal, y sus células se disponen en hileras separadas por tabiques y capilares. Sus células se llaman espongiocitos porque son voluminosas y contienen numerosos gránulos claros, lo que da a la superficie un aspecto de esponja. Estas células segregan glucocorticoides como la cortisona, el cortisol, la hidrocortisona, al ser estimuladas por la hormona adrenocorticotropina. La adrenocorticotropina, acá arriba, es producida por la hipófisis en respuesta al factor hipotalámico estimulante de corticotropina CRH. Estos tres órganos del sistema endocrino forman el llamado eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal. El principal glucocorticoide producido por las glándulas suprarrenales es el cortisol, que cumple diferentes funciones en el metabolismo de muchas células del organismo, como por ejemplo aumentando la disponibilidad de energía y las concentraciones de glucosa en la sangre mediante varios mecanismos. Por ejemplo, estimula la proteólisis para la producción de aminoácidos, estimula la lipólisis para formar ácidos grasos libres y glicerol, y estimula la gluconeogénesis para la producción de glucosa a partir de nuevas fuentes como los aminoácidos y el glicerol. Actúa como antagonista de la insulina e inhibe su liberación, lo que produce una disminución de la captación de glucosa por los tejidos. Tiene propiedades antiinflamatorias que están relacionadas con sus efectos sobre la microcirculación y la inhibición de las citoquinas proinflamatorias tipo interleuquina 1 e interleuquina 6, las prostaglandinas y las linfocinas. Por lo tanto, se puede decir que regulan las respuestas inmunitarias a través del llamado eje inmunosuprarrenal. También el cortisol tiene efectos importantes sobre la regulación del agua corporal, pues retrasa la entrada de agua del espacio extracelular al espacio intracelular. Por lo tanto, favorece la eliminación renal de agua. El cortisol inhibe la secreción de la propiomelanocortina, precursor de la adrenocorticotropina y de la corticoliberina y vasopresina. La zona reticular, que es la zona más interna, es la más interna y presenta células dispuestas en cordones entrecruzados
o anastomosados que segregan esteroides sexuales como estrógenos y andrógenos. Las células de la zona reticular producen una fuente secundaria de andrógenos como la testosterona, dihidrotestosterona, androstendiona y dehidroepiandrosterona. Estas hormonas aumentan la masa muscular, estimulan el crecimiento celular y ayudan al desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Finalmente, la médula suprarrenal está compuesta principalmente por células cromafines productoras de hormonas y es el principal órgano de conversión de tirosina en catecolaminas tales como la adrenalina y la noradrenalina. Las células de la médula suprarrenal derivan embriológicamente de la cresta neural como neuronas modificadas, que se consideran como células postganglionares del sistema nervioso simpático, ya que reciben inervación de células preganglionares. Y estas sinapsis entre fibras pre- y postganglionares ocurren en los ganglios nerviosos autonómicos a nivel de la médula suprarrenal. Entonces, podría considerarse a la médula suprarrenal como un ganglio nervioso del sistema nervioso simpático. En respuesta a una situación estresante como el ejercicio físico o el peligro inminente, las células de la médula suprarrenal producen catecolaminas. Bien, aquí podemos ver las distintas zonas, como dijimos, la glomerular que segrega mineralocorticoides del tipo de la aldosterona, que actúa sobre la nefrona distal del riñón, aumentando la reabsorción de sodio y la secreción de potasio y de hidrogeniones. Por tanto, retiene sodio y a nivel del colon, en las glándulas salivales y en las glándulas sudoríparas, logra retener una cierta cantidad de sodio y produce hipopotasemia. ¿Sí? Por otro lado, la zona fasciculada, que es la más extensa, con células tipo esponjas o espongiocitos, segrega glucocorticoides tipo cortisol que aumentan el catabolismo proteico en el músculo y disminuyen la síntesis de proteínas. ¿Sí? Esto mediante la disminución de la utilización de glucosa por los tejidos, mediante la inhibición de la liberación de histamina y serotonina por los mastocitos y plaquetas, y por otro lado induciendo la síntesis de lipocortina. La zona reticular segrega andrógenos de hidroepiandrosterona y androstendiona, que en el sexo femenino estos andrógenos suprarrenales son la principal fuente de andrógenos responsables de la aparición de vello axilar y púbico y por supuesto de la libido. La contribución de la corteza suprarrenal, por otro lado, en la síntesis de testosterona es pequeña en el sexo masculino. La adrenocorticotropina aumenta la secreción de dehidroepiandrosterona y androstendiona. La primera reacción comprometida en la vía biosintética de esteroides es la biotransformación de colesterol a pregnenolona por la enzima P450. En el retículo endoplásmico de la corteza suprarrenal, la enzima 3P HCD transforma la pregnenolona a progesterona. Posteriormente, otra enzima que se expresa en las tres capas de la corteza suprarrenal cataliza la conversión de la progesterona y la 17-alfa-hidroxiprogesterona en precursores de hormonas biológicamente activas como son la aldosterona y el cortisol. Los andrógenos se forman por la acción de la enzima CYP17, una enzima única que también se encuentra en los ovarios y testículos y que cuenta con actividades de 17-A-hidroxilasa y 17-20-desmolasa. La actividad de ese complejo enzimático convierte la 17-alfa-pregnenolona y 17-alfa-progesterona en dehidroepiandrosterona y androstendiona respectivamente. La producción de mineralocorticoides, glucocorticoides y de esteroides sexuales por la corteza suprarrenal se regula a través de varios estímulos externos que actúan en forma específica mediante la activación de distintas cascadas de señalización. Los defectos enzimáticos disminuyen la síntesis de los productos y con ello también de las hormonas generadas mucho más allá, ¿sí? Correspondiendo
correspondiente todo esto al paso hacia una catálisis. Una menor síntesis de glucocorticoides produce una escasa formación de corticoliberina o CRH y de corticotropina o ACTH. Esta última estimula el crecimiento de la corteza adrenal, la liberación de colesterol y la expresión de numerosas enzimas para la síntesis de las hormonas de la corteza adrenal. Por este motivo, aumentan las concentraciones de sustratos enzimáticos, sus fases previas y metabolitos, es decir, esteroides previos al defecto enzimático. Estos esteroides evidencian en parte los efectos hormonales, es decir, glucocorticoides, mineralocorticoides, aquí glucocorticoides que están en azul, mineralocorticoides que están en verde, los androgénicos que están en rojo y los gestágenos que están en color marrón y estrógenos que están en color violeta. Dependiendo de qué actividad hormonal demuestren los correspondientes productos, sustratos, fases previas y metabolitos frente a un determinado defecto enzimático, puede sobrevenir una menor o mayor respuesta del efecto hormonal. ¿Sí? El defecto enzimático más frecuente es la falta de la 21 beta-hidroxilasa. ¿Qué va a ocurrir cuando se produce este defecto enzimático de la 21 beta-hidroxilasa debido a falta de enzimas? Se perjudica la transformación de progesterona en 11-desoxicorticosterona y 17 hidroxiprogesterona en desoxicortisol. Dependiendo de cuán drástica sea la restricción de la actividad enzimática, puede sobrevenir desde una carencia moderada hasta una falta severa de cortisol. El aumento de la producción de androstendiona y testosterona provoca virilización en las niñas y un desarrollo precoz de las características sexuales masculinas o pseudopubertad precoz en los niños varones, a lo que se conoce como síndrome adrenogenital. Bien. Aquí vemos que frente al estrés físico, emocional, hipoglicemia, exposición al frío, al dolor, va a estimular al hipotálamo. Todos estos factores suprahipotalámicos van a resultar estimulantes o generadores de estrés, y las neuronas de los núcleos paraventriculares en el hipotálamo producen corticoliberina o CRH como respuesta al estrés físico o fisiológico. Esta CRH liberada se une a receptores de las células corticotropas de la hipófisis e induce la liberación de ACTH. En situaciones especiales, las neuronas de estos mismos núcleos liberan también vasopresina o arginina vasopresina, que también tiene la capacidad de estimular las células corticotropas. La adrenocorticotropina induce la liberación de cortisol por parte de la corteza de la glándula suprarrenal. La liberación de cortisol inicia una serie de eventos metabólicos que controlan los efectos del estrés. Actúa por retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la hipófisis para que disminuya la producción de adrenocorticotropina y a través de esta de cortisol. Ahí está, en mecanismos de retroalimentación positiva y negativa. Bien, ¿qué vemos acá en este gráfico? Los glucocorticoides sirven, hemos dicho, para adaptar el metabolismo, la circulación, la sangre, el sistema inmune, etcétera, etcétera, frente al estrés. Es decir, a la sobrecarga física o psíquica masiva. Los mineralocorticoides intervienen en el metabolismo hidrosalino, reteniendo sodio a nivel renal y eliminando potasio y otro tipo de iones. La secreción de glucocorticoides del tipo del cortisol se regula por la acción de la adrenocorticotropina, que es producida a nivel de la hipófisis y que se encuentra bajo el control de la CRH o corticoliberina a nivel del hipotálamo. El principal impulso para la secreción de corticoliberina y con ella de la ACTH a nivel de la hipófisis y del cortisol a nivel de la glándula suprarrenal es el estrés. Otros factores estimulantes pueden considerarse la adrenalina, la hormona antidiurética, la histamina, pirógenos, el dolor, la hipotensión, la hipoglicemia, etcétera, etcétera. La corticoliberina y la
adrenocorticotropina se segregan durante el día en forma pulsátil aproximadamente 4 horas. La secreción de cortisol alcanza su máxima intensidad en las primeras horas de la mañana y va disminuyendo durante el día. Esto se conoce como ritmo circadiano. Se inhibe por la acción de la morfina. Esto es importante recalcar, que los pacientes que tienen un consumo crónico de morfina van a inhibir o van a alterar este ritmo circadiano. Un exceso de glucocorticoides con frecuencia se produce de manera iatrogénica por la administración terapéutica de glucocorticoides para la inmunosupresión que se busca en pacientes reumáticos. Puede ser también la consecuencia de un tumor productor de hormonas en la corteza suprarrenal o en otro órgano, como por ejemplo el carcinoma bronquial de células pequeñas. También puede producirse debido a una excesiva estimulación de la glándula suprarrenal por acción de la adrenocorticotropina, como es en el síndrome de Cushing secundario, o por un tumor de hipófisis, elevada secreción de adrenocorticotropina o de corticoliberina. El estímulo principal para la secreción mineralocorticoide de aldosterona es la angiotensina 2. ¿Sí? Esta angiotensina 2 que en caso de una menor presión arterial, es decir, menor descenso del gasto cardíaco, menor presión de perfusión renal por hipovolemia, se producen mayores cantidades a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La secreción de aldosterona es incentivada también por la hormona antidiurética, cuya secreción se estimula igualmente por acción de la angiotensina 2. La secreción de aldosterona se incrementa además en la hiperpotasemia y en menor medida por la acción de la adrenocorticotropina, serotonina, endotelina y se inhibe por acción de la dopamina y el factor natriurético atrial. Un exceso selectivo de mineralocorticoides es por regla general consecuencia secundaria de la elevada secreción de renina. En el caso de hipovolemia por deshidratación, la mayor secreción de aldosterona es adecuada para la regulación del volumen, pero por el contrario resulta demasiado elevada para el balance de potasio. Vamos a hablar de las enfermedades más frecuentes relacionadas con la sobreproducción y la insuficiencia de las glándulas suprarrenales. La enfermedad y el síndrome de Cushing. El hipercortisolismo es una enfermedad provocada por el aumento de la producción de cortisol. El síndrome de Cushing consiste en cambios físicos y mentales que resultan de una cantidad excesiva y prolongada de cortisol en la sangre. Es más frecuente en mujeres que en hombres, por un lado, y tiene características muy particulares que enseguida vamos a revisar. El síndrome de Cushing puede ser endógeno, exógeno y pseudo-Cushing. El síndrome de Cushing de tipo exógeno es el más común, la causa más frecuente de hipercortisolismo y se presenta en personas que están tomando corticoides, por lo general del tipo de la prednisona. Estos medicamentos se utilizan para tratar trastornos inflamatorios como asma, artritis reumatoidea, entre otros, y van a inhibir el sistema inmunitario después de un trasplante de órganos, que es otro grupo de pacientes que normalmente lo consumen de manera habitual. Este tipo del síndrome de Cushing es temporal y desaparece en cuanto el paciente deja de tomar los medicamentos esteroides, ¿no? Deja de tomar corticosteroides. Por otro lado, tenemos el síndrome de Cushing de tipo endógeno, ¿sí? En el que las glándulas suprarrenales producen demasiado cortisol. Es el menos común en realidad de ver y surge lentamente y puede ser de hecho difícil de diagnosticar. En la mayoría de los casos, este tipo de síndrome de Cushing es ocasionado por tumores que secretan hormonas en las glándulas suprarrenales o en la pituitaria. Esta glándula que está situada en la base del cerebro y en las glándulas suprarrenales en forma de tumores generalmente no malignos, producen un exceso de cortisol. En la glándula hipófisis o pituitaria, el tumor produce un exceso de la hormona adrenocorticotrópica que estimula a las glándulas suprarrenales para que produzcan cortisol.
Cuando el tumor se forma en la glándula pituitaria, esta afección se denomina enfermedad de Cushing. ¿Sí? 65-70% de las causas son por Cushing endógeno, causado por un tumor hipofisiario en el 90% de los casos, que produce grandes cantidades de adrenocorticotropina, o de causa hipotalámica. Si la causa es suprarrenal, que ocurre en menos de los casos, 15-20%, es causado por un tumor suprarrenal tipo adenoma en el 75% de los casos, o carcinoma 25% de los casos, y se asocia con niveles de adrenocorticotropina suprimidos. Finalmente tenemos el síndrome de Cushing ectópico, que está dentro de los la menor de las posibilidades, por producción autónoma de adrenocorticotropina o corticoliberina a partir de enfermedades tumorales extrahipofisiarias con niveles plasmáticos de adrenocorticotropina elevados. Una causa frecuente es el carcinoma bronquial de células pequeñas, hasta en un 50%. En cuanto a la fisiopatología, en condiciones normales, el hipotálamo produce corticoliberina, que actúa en la hipófisis induciendo la liberación de adrenocorticotropina. Esta ACTH o adrenocorticotropina tiene una acción sobre la corteza suprarrenal y estimula la producción de cortisol y de testosterona. Una vez liberado el cortisol, ejerce un efecto de retroalimentación negativa en el hipotálamo y en la hipófisis. En la enfermedad de Cushing, causada por un adenoma hipofisiario que produce ACTH en exceso, hay hiperplasia de las glándulas suprarrenales y un aumento de cortisol, el cual suprime la liberación de corticoliberina hipotalámica y la producción de adrenocorticotropina. En el síndrome de Cushing, asociado a un tumor ectópico, la neoplasia secreta adrenocorticotropina en grandes cantidades, estimulando la síntesis de cortisol y la hiperplasia adrenal. Esto se produce, en realidad, esto genera un freno en la producción de corticoliberina y adrenocorticotropina a nivel del hipotálamo e hipófisis respectivamente. Bien, ¿qué podemos ver acá en este gráfico? En caso de que ocurra un exceso de glucocorticoides, de producción de glucocorticoides, los efectos metabólicos favorecen el desarrollo inicialmente de una diabetes mellitus, ¿sí? Que se conoce también como diabetes esteroides. Los ácidos grasos libres que se producen en caso de una fuerte lipólisis en el hígado son vertidos a la sangre en parte como lipoproteínas de muy baja densidad, o transformados en cuerpos cetónicos. Por diferente sensibilidad del tejido adiposo periférico a los glucocorticoides e insulina, sobreviene una redistribución del tejido graso, con adiposidad en tronco y abdomen, cuello de búfalo y cara de luna llena. La degradación periférica de proteínas provoca atrofia muscular, osteoporosis, destrucción de la matriz ósea, estrías por destrucción de tejido conectivo subcutáneo y púrpura por elevada fragilidad de los capilares sanguíneos. La curación de las heridas se retarda debido a la restricción de la reparación. El efecto sobre los huesos se exacerba por falta de fosfato de calcio e inhibición de la secreción de somatotropina, y en los niños trae como consecuencia retrasos en el crecimiento. Los efectos sobre la sangre aumentan también la predisposición para la coagulación. La debilidad en la defensa inmune favorece la aparición de infecciones. La sensibilización de las catecolaminas produce, entre otros, un incremento de la contractilidad cardíaca y vasoconstricción periférica, provocando de esa forma hipertensión arterial, que asociada a hiperlipidemia y mayor predisposición a la coagulación, por supuesto que va a favorecer el desarrollo de ateroesclerosis, trombosis y oclusiones vasculares. Al estimular la secreción de ácido clorhídrico y de pepsina y al inhibir la secreción de moco del estómago, va a predisponer hacia la úlcera gástrica y duodenal. Los efectos sobre el sistema nervioso pueden desencadenar lo que conocemos como síndrome psicógeno endocrino o psicosis corticoidea. El elevado efecto mineralocorticoide provoca hipertensión arterial, ¿sí?, debido a la hipervolemia, así como también una elevada excitabilidad neuromuscular producida por la hipopotasemia, hipomagnesemia y alcalosis.
con trastornos en la generación y conducción del impulso excitatorio en el corazón. Una mayor producción de factor beta de crecimiento tumoral y de inhibidor del activador del plasminógeno 1 favorecen el desarrollo de la proteinuria, así como la fibrosis de riñones, corazón y vasos sanguíneos. Un exceso de andrógenos, por otro lado, en la mujer puede provocar la virilización o masculinización, el virilismo. En el niño varón, una aparición acelerada de las características sexuales masculinas que se considera como una pseudopubertad precoz. Y eso en hombres y en mujeres, un hirsutismo y la presencia de amenorrea. ¿Sí? Esto es lo que ocurre entonces en este cuadro. Bueno, remarcando los síntomas, entonces hemos dicho hay un aumento de peso especialmente en la parte superior del cuerpo, cara redonda y acumulación de grasa entre hombros y encima de las clavículas, nivel alto de azúcar en sangre o diabetes, esteroidea, presión arterial alta, pérdida de la densidad de los huesos que lleva a la osteoporosis, pérdida de masa muscular y debilidad, piel delgada en la que se pueden formar fácilmente moretones con múltiples presencia de equimosis, además presencia de estrías de color rojo vinoso o púrpura en el abdomen y debajo de los brazos. Estos pacientes cursan con síndrome depresivo, dificultad para concentrarse y exceso de vello facial en las mujeres. ¿Sí? Signos: obesidad 97%, plétora facial 95%, fases de luna llena 90%, hipertensión arterial 75%, hematomas, fragilidad capilar, estrías rojo-vinosas, edema de miembros inferiores y miopatía proximal. Otras manifestaciones pueden ser alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, diabetes mellitus, esteroidea e intolerancia a los hidratos de carbono hasta en un 50%. Pueden coexistir además patologías como la nefrolitiasis hasta en un 15% y la osteoporosis hasta en un 50%. Las características que se presentan con más frecuencia y especificidad para el diagnóstico son plétora facial, fragilidad capilar, debilidad muscular y estrías rojo-vinosas. En los casos de enfermedad de Cushing o de Cushing ectópico, las manifestaciones clínicas son más floridas y existe la asociación de otros datos como pérdida de peso, hipotrofia muscular marcada e hipocalemia. ¿Cuáles podrían ser algunos tumores productores de adrenocorticotropina? Carcinoides bronquiales, pancreáticos a nivel del tubo digestivo y del timo. Cáncer de células pequeñas en el pulmón, cáncer medular de tiroides y tumores neuroendocrinos. En las mujeres hemos dicho que va a haber una virilización que se va a evidenciar por la presencia de vello, de hirsutismo y clitoromegalia y calvicie. Todo eso nos debe hacer pensar en un carcinoma suprarrenal porque existe la producción de andrógenos concomitantemente. En el varón se produce ginecomastia y en las mujeres hemorragias uterinas disfuncionales. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Bueno, el diagnóstico básicamente se divide en dos etapas, un diagnóstico laboratorial bioquímico y un diagnóstico etiológico. El primero, cuando se demuestra la existencia de hipercortisolismo patológico por la presencia de niveles plasmáticos de cortisol elevados en forma variable. En carcinoma suprarrenal se elevan los niveles plasmáticos de andrógenos de hidroepiandrosterona. En sangre también podemos encontrar leucocitosis con neutrofilia y eosinopenia, hiperglicemia, alcalosis metabólica, hipocalemia e hipocloremia. ¿Sí? Entonces, posteriormente deberemos buscar el diagnóstico etiológico, la localización de la producción anormal de cortisol. Bueno, ¿qué medidas vamos a tomar? Tenemos a la cortisoluria y el cortisol plasmático. Primero, en orina, la excreción de cortisol libre en orina de 24 horas. Se hace esta solicitud
y se considera positiva cuando la cantidad o la concentración de cortisol en orina es mayor del límite normal, 100 a 140 microgramos por día. Debe ser positiva otra prueba además de esta para hacer un diagnóstico definitivo de hipercortisolemia, no simplemente esta, y se deben tomar muestras de 2 días diferentes. ¿Sí? A esto se llama entonces cortisoluria de 24 horas. Tenemos la prueba de supresión con dexametasona, en la cual se administra 1 miligramo de dexametasona entre las 23 y 24 horas del día anterior. Se realiza una determinación de cortisol plasmático a la mañana siguiente en ayunas y existe una prueba un poquito más larga que consiste en la administración de 0,5 miligramos de dexametasona cada 6 horas durante 2 días. ¿Sí? La falta de supresión por debajo de un límite menor de 1,8 microgramos por decilitro hace que esta prueba de dexametasona sea positiva. Tenemos el control de cortisol en saliva, se realiza entre las 23 y las 24 horas, 2 días diferentes. Su elevación por encima del límite de laboratorio se ha demostrado útil en el diagnóstico de síndrome de Cushing. Se emplea en pacientes con padecimientos o fármacos que alteren las concentraciones de globulina de la unión a corticosteroides como trastornos hepáticos. ¿Sí? No está estandarizado su uso aún. En caso de que los laboratorios previos no sean concluyentes, pero se tenga sospecha por clínica, se puede pedir otros laboratorios como son el cortisol sérico nocturno y la prueba combinada de supresión de 2 miligramos de dexametasona y estimulación con la corticoliberina. En cuanto al cortisol sérico nocturno, normalmente el cortisol se encuentra suprimido entre las 23 y las 24 horas. Si falta esta supresión, entonces ya se considera un diagnóstico positivo. ¿Sí? En esta otra prueba se administra corticoliberina y a las 2 horas se determina el cortisol, el cual se eleva en esta prueba diagnóstica en pacientes con enfermedad o síndrome de Cushing. Entonces, por lo general se usan 3 pruebas para diagnosticar el síndrome de Cushing. Una de las pruebas más exactas mide el nivel de cortisol en saliva durante la noche, entre las 11 y las 12. Se recolecta una pequeña muestra de saliva en un recipiente de plástico pequeño y se envía a un laboratorio para que sea analizada. En personas sanas, el nivel de cortisol es muy bajo o a esa hora, a diferencia de las personas con síndrome o enfermedad de Cushing, que lo tienen muy elevado. ¿Sí? Los niveles de cortisol también se pueden medir en orina que ha sido recolectada durante 24 horas. Básicamente entonces, frente a la sospecha de un síndrome de Cushing y llegando a un diagnóstico probable de hipercortisolismo, se mide cortisol libre urinario, prueba de supresión débil con dexametasona, pruebas no concluyentes, el cortisol sérico nocturno, supresión débil más corticoliberina para hacer el diagnóstico definitivo. Se necesitan al menos 2 pruebas positivas. Estas son pruebas de primera línea y estas otras son pruebas de segunda línea. El diagnóstico etiológico. Lo primero es determinar los valores de adrenocorticotropina. En los pacientes con enfermedad de Cushing, adrenocorticotropina dependiente, que es de tipo central o ectópico, debe ser mayor de 20 picogramos por ml. ¿Sí? En este caso, lo que viene es solicitar una prueba de imagen hipotalámica o hipofisiaria. Si el síndrome de Cushing es adrenocorticotropina independiente, es decir, está ubicado a nivel suprarrenal, esta CTH menor de 5 picogramos por ml obliga a realizar pruebas de imagen suprarrenal. ¿Sí? Aquí tenemos adrenocorticotropina entre 5 y 20 picogramos por ml. Se realiza el test de la corticoliberina. Si resulta negativo, estamos frente a una enfermedad de Cushing ACTH independiente. Y si es positivo, estamos frente a un Cushing ACTH dependiente. La prueba de la corticoliberina se basa en el principio de que el Cushing central mantiene un eje hipotálamo hipofisiario adrenal intacto y por ello la administración de estimuladores centrales de la ACTH puede servir para el diagnóstico diferencial de la etiología de la enfermedad de Cushing.
Se realiza administrando corticoliberina intravenosa y determinando la ACTH y el cortisol posteriormente. Una respuesta positiva a la CRH, aumento de ACTH y cortisol sobre el valor basal, ocurren en la mayoría de los pacientes con disfunción hipotalámica. En cuanto al tratamiento, si estamos frente a un adenoma, el tratamiento es quirúrgico y se puede remitir completamente a la enfermedad. Si es ACTH dependiente, si es un tumor de origen hipofisiario, se realiza la extirpación quirúrgica por vía transesfenoidal. El tratamiento del síndrome de Cushing ectópico es la extirpación quirúrgica del tumor. Si no se puede resecar o no se localiza el tumor, se recurre a la suprarrenalectomía bilateral. Bueno, vamos con la siguiente enfermedad, que es la enfermedad de Addison. Empecemos con la definición. Es la deficiencia hormonal causada por daño a la glándula adrenal, lo que ocasiona una hipofunción o una insuficiencia córtico-suprarrenal primaria por una destrucción de al menos 90% de las glándulas suprarrenales bilaterales. Una falta de hormonas de la corteza suprarrenal puede ser consecuencia de una deficiencia de las glándulas suprarrenales por enfermedad de Addison, por adrenalitis autoinmune, tuberculosis, metástasis o secreción o una resección quirúrgica de las glándulas, o por defectos enzimáticos en la síntesis de hormonas de la corteza suprarrenal. Además, puede presentarse una estimulación deficiente por efecto de la adrenocorticotropina, por ejemplo, en caso de daño de la hipófisis o del hipotálamo. La secreción de aldosterona puede reducirse finalmente como consecuencia de una hipopotasemia o debido a una menor producción de angiotensina 2. En cuanto a la epidemiología, la enfermedad de Addison es bastante rara, apareciendo a cualquier edad y afectando más a mujeres que a hombres en una relación 3:1. La insuficiencia suprarrenal secundaria es más frecuente debido al uso de corticoides y a su supresión de manera brusca. La etiología múltiple puede ser infecciosa, atrofia idiopática, hemorragias bilaterales de las glándulas suprarrenales, invasión de las mismas. En las infecciosas, de las más importantes, tuberculosis, síndrome de inmunodeficiencia humana, síndrome de Waterhouse-Friedrich. En la atrofia idiopática es de mecanismo autoinmunitario, puede ser por una enfermedad, por una adrenoleucodistrofia. Las hemorragias en pacientes hipercoagulados, como ocurre en el síndrome antifosfolipídico, y la invasión por metástasis de cáncer de pulmón o en la amiloidosis y en la sarcoidosis. ¿Sí? Si es primaria, ocurre por incapacidad de las glándulas suprarrenales para elaborar hormonas en cantidades adecuadas. Es rara y puede ocurrir a cualquier edad o sexo. Y si es secundaria, la insuficiencia suprarrenal se produce por formación o liberación inadecuada de adrenocorticotropina y es frecuente ver eso después de un tratamiento prolongado con corticoides, con cortisol. ¿Sí? En la enfermedad de Addison primaria debe existir una destrucción de la glándula de por lo menos el 90% de manera crónica por alteraciones metabólicas, por el consumo de agentes, anticuerpos bloqueadores de la adrenocorticotropina, mutación del gen receptor de la adrenocorticotropina e hipoplasia suprarrenal congénita. Y en la enfermedad de Addison secundaria puede producirse por hipopituitarismo, inhibición del eje hipotálamo, hipófisis adrenal por esteroides exógenos o por consumo de esteroides endógenos. ¿Sí? Aquí está. En la primaria o enfermedad de Addison ocurre por etiología autoinmune en el 75% de los casos. Es la causa más frecuente, pudiendo asociarse dentro de un síndrome poliglandular autoinmune. Tipo 1, tipo 2. Otra causa, tuberculosis, otras infecciones fúngicas, histoplasmosis, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tenemos acá también, además de la tuberculosis, toxoplasma, linfoma, sarcoma de Kaposi, fármacos, metástasis de carcinomas o linfomas, enfermedades infiltrantes, sarcoidosis, hemocromatosis, radioterapia y suprarrenalectomía bilateral.
La secundaria dijimos por su suspensión del tratamiento prolongado con corticoides, ¿sí? O una cirugía hipofisiaria o suprarrenal de Cushing. Por la presencia de un tumor hipofisiario o metastásico, un craniofaringioma o tumores del sistema nervioso central. Por infarto, necrosis postparto, síndrome de Sheehan o apoplejía hipofisiaria. Puede ser infiltrante por sarcoidosis, hemocromatosis, histocitosis iatrogénicas, por cirugía o radiación, inmunológicas, infecciosas, deficiencias aisladas de adrenocorticotropina y silla turca vacía. ¿Sí? ¿Cuál es el algoritmo de la insuficiencia suprarrenal? De una clínica compatible de debilidad, hipotensión, pérdida ponderal, hiperpigmentación. Nos vamos a la prueba de detección sistemática de cortisol en plasma 30 a 60 minutos después de inyectar 250 microgramos de un esteroide, o secundaria cuando estamos frente a una insuficiencia suprarrenal por aumento de la adrenocorticotropina o de la aldosterona en plasma 30 minutos después de inyectar 250 microgramos de cosiotropina intramuscular o intravenosa. La adrenocorticotropina elevada nos demuestra, al estar elevada, un aumento más bajo de lo normal de la aldosterona, y esto muestra una insuficiencia suprarrenal primaria. Por otro lado, la adrenocorticotropina baja o normal, con aumento normal de aldosterona, genera una insuficiencia suprarrenal de tipo secundario. Bien, ¿qué podemos ver acá en este cuadro de enfermedad de Addison o insuficiencia suprarrenal? Bueno, básicamente, en el caso de la insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison, la reducida retroalimentación negativa del cortisol provoca un incremento masivo de la síntesis de pro-opiomelanocortina, la fase previa a la formación de adrenocorticotropina. La consecuencia no es solo una mayor producción de adrenocorticotropina, sino también de la alfa-melanotropina o melanocito estimulante alfa-MSH. Esta y la misma ACTH provocan una coloración amarronada de la piel, que ha dado a la enfermedad de Addison el nombre de enfermedad bronceada. En caso de carencia unilateral de la glándula suprarrenal, la adrenocorticotropina fuerza una hipertrofia de la glándula suprarrenal intacta. Si colapsan ambas glándulas suprarrenales, esta misma hormona puede hasta provocar una producción ectópica de las hormonas de la corteza suprarrenal, la que, no obstante, en la mayoría de los casos no resultan suficientes. En caso de insuficiencia suprarrenal secundaria, se reduce la pigmentación de la piel a causa de la falta de hormona estimulante de los melanocitos MSH y de la adrenocorticotropina. Un déficit de mineralocorticoides provoca pérdidas renales de sal, así como retención renal de potasio, magnesio e hidrogeniones. También se ve perjudicada la reabsorción de sodio en las glándulas sudoríparas y en el intestino. Las consecuencias son déficit de sal, deshidratación hipotónica, hipovolemia, disminución de la tensión arterial y aumento del volumen intracelular. Esto puede producir una reducción de la perfusión renal y de la tasa de filtración glomerular, con un aumento de la concentración de creatinina en plasma. Como consecuencia de la restringida perfusión renal, es mayor también la secreción de renina y consecuentemente la concentración de angiotensina 1 y 2. La estimulación de la secreción de hormona antidiurética por acción de la angiotensina 2 contribuye a generar una hipoosmolaridad. La retención de potasio, magnesio e hidrogeniones provoca a través de hiperpotasemia, hipermagnesemia y acidosis una menor excitabilidad neuromuscular, así como trastornos en la generación y conducción de impulsos excitatorios. Una falta de andrógenos se evidencia sobre todo en la escasez del vello púbico, así como en atrofia muscular y pérdida de la libido. ¿Sí? En los hombres, la falta de andrógenos suprarrenales no trae consecuencia alguna, mientras que la producción de testosterona en los testículos se conserva normal. ¿Sí? Eso es algo que
hay que tomar en cuenta. Bien, ¿cuáles son los síntomas y signos clínicos en la enfermedad de Addison? Por deficiencia de glucocorticoides, fatiga, laxitud, malestar, pérdida de peso, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, estetorrea, hipotensión, debilidad, mialgias, artralgias, depresión, psicosis, alteraciones de la percepción, cambios debidos a la hipercalemia, electrocardiográficos y radiológicos. Un ataque abdominal muestra cambios de tamaño de las adrenales, en cráneo, silla turca aumentada y en TAC de cabeza, aumento del tamaño de la pituitaria. Por déficit de mineralocorticoides, deshidratación, hipotensión ortostática, disminución del gasto cardíaco, de la respuesta a las catecolaminas. Y otros, hiperpigmentación, mayor consumo de sal, amenorrea, disminución de la libido, del vello púbico, menopausia prematura, caries dentales, esplenomegalia e hiperplasia linfoide. Bueno, si existe un desequilibrio hidroelectrolítico, este va a estar caracterizado por una hiponatremia y una hipercalemia. La hiponatremia por la pérdida renal secundaria a la deficiencia de aldosterona y a la inapropiada secreción de hormona antidiurética por la deficiencia de cortisol. Y tenemos la hipercalemia por la deficiencia de aldosterona, hipercalemia e hiponatremia. La hiponatremia se debe a su pérdida de sodio por la orina por déficit de aldosterona y desplazamiento del sodio hacia el compartimiento intracelular. Esta pérdida de sodio extravascular reduce el volumen plasmático y acentúa la hipotensión. ¿Sí? Esta hipercalemia que se debe a los efectos combinados del déficit de aldosterona, a la reducción del filtrado glomerular y a la presencia de acidosis. ¿Sí? Entonces, hipocortisolemia por niveles de cortisol y aldosterona bajos que no responden a la administración de ACTH. La hipercalcemia por aumento de los niveles séricos de calcio ocurre entre un 10 a 20% de los pacientes de causa desconocida. Y a nivel del hemograma puede haber anemia normocítica, linfocitosis relativa y eosinofilia moderada. ¿Sí? ¿Qué pasa con la hipoglicemia? Usualmente ocurre solo durante periodos de estrés por deficiencia de cortisol, disminuyendo la gluconeogénesis e inhibiendo la actividad periférica de insulina. La hiperpigmentación por excesiva concentración de ACTH en respuesta al bajo nivel de producción de cortisol, lo cual estimula la actividad de los melanocitos que se manifiestan con pigmentación pardo oscura, especialmente en el área expuesta a la luz o sujeta a presión o algún tipo de fricción. En cuanto al tratamiento de la enfermedad de Addison, hidrocortisona 20 a 30 miligramos al día junto con alimentos. Fluorocortisona es otra opción, 0.05 a 0.1 miligramos por día. Y de hidroepiandrosterona 25 a 50 miligramos en mujeres. ¿A qué denominamos crisis adrenal? Bueno, la crisis adrenal es un evento raro para los pacientes con insuficiencia adrenal crónica y tiene varias posibilidades etiológicas. Controlarlo es mandatorio. ¿Qué es la crisis adrenal? Es un estado de shock frecuentemente profundo y resistente a la administración de fluidos y vasopresores si no se emplea la sustitución de esteroides, que se caracteriza por hipoglicemia, hiponatremia e hipercalemia. ¿Sí? La presencia de una condición desencadenante es imprescindible para que se produzca la enfermedad, como infección, sepsis, deshidratación, cirugía o trauma. Tratamiento. El tratamiento de esta crisis adicional a la prevención de las infecciones y si es que hay infecciones es necesario aumentar la dosis de los esteroides que está recibiendo el paciente. Goteo intravenoso de una solución glucosada al 5% en solución salina más hidrocortisona 100 miligramos intravenoso y goteo de hidrocortisona a 10 miligramos por hora, además de la utilización de vasoconstrictores y dopamina. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco por su presencia
y quedo a su disponibilidad para resolver cualquier duda. Hasta pronto.